Muy buenos días. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Ahora vengo con el tema exclusión de las pruebas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como parte introductoria, podría decirle que es, aparte de estar con ustedes, es un gusto estar de nueva cuenta. Como siempre es un placer, en esta ocasión traigo este tema de igual importancia y sobre todo también muy interesante. Espero y sea de su agrado. Pues sin más demora, empecemos con esta presentación. Exclusión de las pruebas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En este tema que es tan importante empezaremos definiendo lo que es la exclusión de la prueba. Y por lo tanto se dice que el motivo especial de la prueba de la pena son las razones que produce en el juez su convicción de lo que para él es la verdad. Los medios son fuentes de donde el juez obtiene los motivos o razones que se convertirán en pruebas, que se encuentran reglamentadas en las leyes procesales. Eso es más que nada su razón, su importancia. ¿Sí? En este caso, pues vamos a continuar. Continuemos definiendo qué es la exclusión de la prueba. Eh, Así las cosas, en el principio de la exclusión de la prueba es un mandato constitucional que se adapta a todos los procesos penales en donde busca el procedimiento para evaluar el elemento material probatorio y evidencia física. Muchos de ellos se dice que se obtienen violando un derecho fundamental y afectado la dignidad humana del procesado por parte del operador, o sea, la normatividad mexicana aplicable dentro del proceso penal, dando a conocer el desarrollo jurisprudencial y el manejo en los casos aplicables a la regla de exclusión probatoria y en sus respectivas excepciones, donde finalmente se observa la diferencia entre la prueba, excepciones durante la prueba ilícita y las pruebas ilegales. Como resultado del curso, el sistema acusatorio penal, en concretas palabras, dice que la regla de exclusión de los medios de prueba constituye eso reglas. Esto es la norma que busca objetivizar situaciones específicas y que se especifican en las medidas en que se busca confeccionar respuestas ante las situaciones concretas o cerradas. A diferencia de los principios que guardan una conexión semántica, hermanada sustancialmente con la dogmática en la materia de derechos humanos. Todo esto viene contenido en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice así: exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Como ejemplos de exclusión de prueba, se cuenta o contamos con la confesional de una persona que se da bajo una tortura, que la sacas de manera ilegal, o también cuando no está en presencia de su representante social, o simple y sencillamente le montas pruebas, le montas algunos algunas cosas para que hagas parecer que es la prueba. Entonces, hay también casos en donde en las pruebas pues no son no van a lo que se está investigando totalmente, ¿no? Para ello dice que la explicación de la base legal de la exclusión de la prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales está contenida en el artículo 46 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice exclusión de medios de prueba para la audiencia del debate. Una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haberse escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundamentalmente que se excluya de ser rendido en la audiencia de juicio aquellos medios de prueba que no se refieran directamente o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos en los que se utilice algunos de los siguientes supuestos. 1. Cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser sobreabundantes. Esto se refiere más que nada a diversos medios de prueba del mismo tipo, testimoniales o documentales, o sea que se refiere a la misma situación, que sigan siendo abundantes, ¿sí? En la B o el 2, impertinentes. Esto se refiere por no referirse a los hechos controvertidos, o sea, a los que no realmente no tienen nada que ver con los hechos que sucedieron ahí. C, innecesarias. Esto más que nada se refiere por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos, o sea, no, que
son cosas que sucedieron con el público y pues, se contraponen a los hechos que realmente son. Dos, por haberse obtenido con violencia o a derechos fundamentales, lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que finalmente se obtiene cuando le sacan la confesión o hacen que firmen su confesión, a pesar de que se supone que no debes de tener una confesión o no sacar una confesión, pues se supone que conlleva a otro tipo de diversos delitos. Tres, por haberse sido declarado nulas, o sea que en este caso pues no entraron las, este, las pruebas y se declararon que no servían para nada. Cuatro, por ser aquellas que contravengan las disposiciones. En este caso lo serían las relacionadas a los artículos 265 de las valoraciones de los datos y la prueba del artículo 359 de la valoración de la prueba, el 402 convicción del tribunal de enjuiciamiento. Estos son los artículos relacionados que van con respecto a las pruebas. Luego nos dice que los detalles de las circunstancias que pueden llevar a la exclusión de la prueba finalmente es una de las principales funciones del juez de control. Como garante del debido proceso penal, versa sobre la exclusión administración de sus medios de prueba que fueron ofrecidos por las partes. En efecto, la calidad y cantidad de medios de prueba serán atendidas a fin de determinar su ingreso o no. En los actos procesales que verifiquen el planteamiento de incidentes sobre ilicitudes de carácter transversal y en consecuencia pueden generarse en cualquier etapa del procedimiento. Ejemplos de algunas situaciones de prueba pueden ser excluidas cuando no se tiene nada que ver con los hechos, supongamos en un delito de robo a tienda comercial y se encuentra fuera del local, comercial una bolsa de basura, o cuando intimidan a una persona para que declare en contra hasta él mismo echándose la culpa. O sea, todo eso son ese tipo de exclusiones de la prueba. Luego nos dice que la exploración de cómo la exclusión de la prueba protege las garantías y derechos del acusado. Aquí lo que nos dice que son los derechos humanos, son los que constituyen una preciada conquista de la vida social moderna de la naturaleza, misma que ha dotado a todos los hombres y mujeres de razón, por la medida de la cual llegamos a la inequívoca conclusión de que la persona humana en el centro del universo, la causa y el fin de todo Estado, y que la crueldad y los abusos de los poderosos contra los débiles a lo largo de toda la historia, bajo diversos pretextos, solo pueden ser contrarrestados estableciendo derechos y libertades, garantías jurídicas formales y efectiva relación material, de manera tal que la inviolabilidad del debe, este, del poseer cada individuo sea emparentada contra las amenazas y ataques convenientes de los estados de la gente, incluso de las leyes. ¿Sí? Pero esto quiere decir que no obstante, estos no dejan de ser actos de voluntad general. La idea de derechos fundamentales protege al individuo contra la sociedad, no solo los agentes del Estado, sino incluso contra la mayoría, contra la autoridad legítima, con los representantes electos del pueblo, o cuando se actúa de buena fe en aras del bien común. ¿Sí? Em, unos ejemplos legales que pueden vulnerar, pues sería la discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, el debido proceso, que es más que nada lo que muchas veces se violenta, ¿no? El debido proceso, a ser tratado con respeto en todo momento, que es lo que muchas veces se tiene siempre como ilegales, porque muchas veces, la mayoría de las veces nunca se trata con el debido respeto, ni tampoco se lleva un debido proceso hacia la persona, hacia el acusado, hacia el individuo que ha tenido un desafortunado evento que la ley marca como delito, ¿sí? Pero continuamos. Explicando, dentro de la explicación de cómo se lleva a cabo el proceso de la exclusión de las pruebas, existen criterios específicos de la base de datos que
pues pueden ser los siguientes, ¿no? Se considera definida una figura cuando se expone, delimita o explica de manera exacta y clara el significado, la naturaleza y los alcances de la figura probatoria que se busca. Otro puede ser, se considera contemplada una figura cuando se menciona o se hace referencia directa o indirecta por exacta a la figura probatoria que se busca. Otro punto es, debido a la diversidad de redacción encontrada, se realizó una interpretación amplia en los casos en los que se consideró adecuada, tomando como punto de partida o de comparación la descripción que de la figura corresponde. Se hace en el contexto constitucional o la iniciativa del Ejecutivo Federal. Otro punto, de cada figura se fijaron elementos básicos que se buscaron para considerarse definitiva o definida o contemplada dentro o dichos elementos se basaron en la descripción que se hace el contexto constitucional o la iniciativa del Ejecutivo Federal de la figura correspondiente. En otros o en algunos casos se tuvieron que agrupar conceptos debido a la interpretación que se hizo de los textos normativos, o sea, las jurisprudencias, ¿no? Entonces, ¿cómo se dimensionan, se dimensiona de las etapas y los actores involucrados? Pues la actividad probatoria se compone de tres fases. La uno, la fase de producción u obtención de las pruebas. La 2, la fase de asunción de la prueba por parte del juez. Y la 3, la fase de valoración o apreciación de la prueba. ¿Quiénes tendrán la calidad de parte en el proceso de la exclusión de la prueba, en el proceso penal acusatorio? Pues obviamente que primero es el juez, que es el que valora realmente si la prueba es o no es, si sirve o no sirve y si se puede o no se puede utilizar. Después viene lo que son las partes involucradas, que sería el imputado y su defensor, el Ministerio Público, que es el que hace la acusación, y en este caso la víctima, que es la que sufrió el delito, y por consecuencia, en su derecho, el asesor jurídico. Ya después vendrían de ahí lo que son cuando se van a servicios periciales, cuando son los remitentes, si es que hubo detenido, y todos los demás que hayan participado en ello. Pero los principales actores son el juez, el imputado, su defensor, el Ministerio Público, la víctima y su defensor, ¿sí? Después de esto nos viene otra pregunta que dice, o se puede decir que, ¿cuál es la discusión sobre las implicaciones de la exclusión de las pruebas en caso de que sean legales? Pues una primera limitación es la que se expresa en las afirmaciones de que el principio de presunción de inocencia y el fin dubio pro reo existe una diversa de naturaleza que tiene el consiguiente reflejo de la relevancia de las garantías y de las posibles vulneraciones. Más que nada es la verificación de la existencia objetiva, de verdad de la prueba de cargo, la vigencia del principio de presunción de inocencia como regla del juicio. Esta misma la impone el juez, debe de asumir desde la naturaleza o la naturalidad la acusación como una hipótesis que solo puede llevarse a la afirmación de culpabilidad a través de la comprobación cuidadosa del funcionamiento probatorio de cada uno de los elementos de imputación, según resulte el juicio. Cuando esa hipótesis no pueda entenderse o pueda confirmarse, habrá que prevalecer en reservas, la afirmación constitucional, más que nada lo que es tratar de comprobar la inocencia del acusado, ¿no? Así este punto de vista o es claro que no cabe establecer una suerte de diferencia ontológica entre la presunción de inocencia y el indubio pro reo, por razón de su modo de incidir en el fenómeno probatorio. Con otras palabras, o en otras palabras, la intención, en tanto que el factor integrante de la actuación que merece la consideración del elemento subjetivo del tipo penal, no se probaría probablemente hablando, sino en su determinación con el supuesto concreto, o sea, el hecho concreto, la realidad que se dio, será el resultado de una valoración jurídica axiológica. Se dice así a veces, ¿no? De un juicio de valor del juez o un tribunal cuyo propósito propio
resolutor es el de la subsanación, desplazamiento de la comprobación de la existencia de un elemento nuclear del delito, el área de la interpretación, si se trate de un aspecto más de la atribución del significado de un enunciado normativo, y no de una constatación de una existencia o de un dato real y relevante que pertenece al tema de probatorio o a una frase que se denomina tema probadum. ¿Sí? Esto expresa una notable precariedad en el apartado conceptual, que define, que dificulta, pues, al darse las consecuencias para la calidad del enjuiciamiento, ¿no? Algunos ejemplos que se pueden afectar el resultado del proceso es una detención ilegítima, una confesión mediante apremios ilegales, engaños o cualquier tipo de coacción, demostración de culpabilidad, demostrar la participación del hecho, eh, aunque no hayan sido ellos. O sea, todo eso es lo que puede hacer que se afecte mucho un proceso, un resultado del proceso, este, que se lleve. En conclusiones, la exclusión de los medios de prueba constituye un mecanismo que permite interpretar uno de los principios del sistema de justicia penal, como lo es la depuración de la controversia, a fin de que a través de este se cumpla, su vez, un diverso de la economía procesal, el de la tutela efectiva de los derechos humanos, que es más que nada lo que quieren velar o lo que se debe de velar, ¿no? Los derechos humanos, cuando un medio ha sido obtenido con violación a derechos fundamentales de manera tal de un juicio, ¿no? Y como reflexión es un, puedo atreverme a decir que es como un factor principal de este paradigma del procedimiento, se tenga como un elemento central, punto culminante de un conflicto, ¿no? O sea, que sea la parte que acredite realmente que la participación fue real y se pueda comprobar la culpabilidad, ¿no? Y bueno, entonces, recapitulando, la exclusión de la prueba son el conjunto de principios y criterios creados por la jurisprudencia de los tribunales competentes. Son y serán principalmente los jueces de garantía sobre la base de las normas jurídicas y fundamentales, directa o indirectamente constitucionales, que tienen por finalidad fundamentar una declaración de inadmisibilidad con evidencia de la prueba de cargo, obtenida muchas veces vulnerando derechos del imputado o de terceros. Eh, los terceros son muchas veces que hay gente que no desea ofrecer esas pruebas, pero realmente cuando se obtienen, pues son por propia fe, que daría que serían las pruebas lícitas, ¿no? Que es cuando las dan por voluntad propia, asegurando pues la constitución política de los Estados Unidos mexicanos o por otros tratados internacionales ratificados, que son los que te dan la pausa, las situaciones para poder decir que la prueba ha sido lícita. Esto dando como una última reflexión, que es una de las pruebas, que no le convengan a los imputados, ya que casi siempre se obtiene de manera que vulnera los derechos del agravante. Se tendrá que dar un buen tratamiento para poder obtener esa prueba y hacer que sea de forma legal, lo que se dice o se traduce totalmente en palabras literales, de que para dar así una justicia, que se trata de alguien que cometió dicha falta, agraviando a la normativa de un buen gobierno y sana convivencia entre los sujetos de nuestra propia sociedad. De mi parte eso es todo. Y como siempre es un placer, haber informado sobre estos interesantes temas. Eso es todo. Nos veremos en un futuro con otro tema. Espero y les haya servido. Hasta luego. Adiós.